cara de la tenemos gente. al otro cumpleañero en la Tenemos mesa, al otro casualmente, el compañero Edgardo Fernández. Edgardo Fernández Sí. Sesma. Feliz cumpleaños, Edgar. Muchas gracias. Ayer. Un placer tenerte acá. Y gracias por la invitación. Ay, estoy muy contenta de tenerte acá con amigues, entre amigues. Bueno, nada, esto es para compartir, para que tomemos unos matecitos. Sí. Comemos Ahora algo un poco dulce mientras- complicado mientras Ahora hablamos. es un poco difícil Vamos a para aprovechar, hablar, pero... lo dejamos al compañero Edgardo hablando y le vamos a comer la torta. Bueno, un poco en el marco del 54 aniversario del Día del Orgullo, del Mes del Orgullo, y también llegando al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, que hicimos esta invitación especial a Edgardo, ¿no? Que es un activo militante del tango, de la diversidad sexual, que es un poco el ámbito de donde al menos lo conozco, y bueno, la idea era también difundir un poco su trabajo y sus campañas solidarias en relación a esta temática, así que bueno, aprovechar este espacio. Este es un espacio sindical, pero queríamos traer un poco este recorrido, si se quiere, del Día del Orgullo en el transcurso del tiempo, ¿no? De nuestro recorrido histórico como en Argentina, digamos, ¿no? Si bien nosotros se cumplen 54 años de aquella revuelta de Stonewall, ¿cómo ves, digamos, de esos inicios o desde tus propios comienzos, cómo te han llevado hasta acá, digamos, a este 2023 en relación a este Día del Orgullo? ¿Cómo te ves vos en ese recorrido? ¿Cómo empezaste tu militancia? Un poco si nos querés contar sobre eso. Empecé mi militancia a fines del año 84 en la CHA, con mucho temor. Yo venía de militar en algunos organismos de derechos humanos antes y siempre estuve en un segundo plano en los primeros años dentro de la CHA. Y era un poco difícil y un poco arriesgado por el laburo y todo eso, pero se veían cambios permanentemente y cada año había más gente que se integraba, que luchaba, y había pequeñas cosas que iban cambiando y eso daba mucho entusiasmo para seguir la lucha. Y después, con el correr de los siguientes años, hasta hoy parece increíble que hayamos visto semejante cantidad de cambios en el país y en una buena parte del mundo también, ¿no? Total. Porque aquellos primeros años, el Día del Orgullo, lo único que se hacía era alguna reunión privada o algunos años hubo en Parque Lezama, en Parque Centenario, algunas reuniones de 10, 15 personas y nada más. Entonces, pero servían mucho para concientizarnos y para darnos valor entre nosotros. Bien. ¿Qué expectativa o cómo sentís vos, qué te representa hoy por hoy el Día del Orgullo, la Semana del Orgullo? ¿Qué significa políticamente para vos? Pienso que sigue siendo muy necesario. Primero porque está bueno recordar los tiempos en que no éramos libres, en que éramos muy perseguidos, hablo acá, ¿no? Sí. Porque tal como pasa en lo de Jujuy, por ejemplo, son señales que hay a las que hay que estar alertas porque en cualquier momento pueden volver intentos de tiempos pasados. Y entonces... sin embargo, la sociedad, a pesar de todas las leyes, a pesar de la educación sexual integral y un montón de cosas más, hay sectores que todavía tienen reacciones homofóbicas en muchos sectores, el tango es uno de ellos. Y es necesario en este día lograr mayor visibilidad y hacer más campañas para que la gente pueda pensar mejor y reflexionar sobre sus actitudes homo-lesbo-transfóbicas. Nosotros hacemos campañas solidarias desde el tango desde hace muchos años. La primera campaña tiene que ver justamente con esta semana que se llama Un tango contra la homofobia en el mundo.
adoptamos distintas maneras de realizar esta campaña, pero casi siempre son juntándonos unas 100, 130 personas y bailar en distintos lugares, plazas, parques, festivales, lugares históricos de la ciudad, con carteles en las espaldas de los países que aún tienen leyes que persiguen a las personas solo por amar a alguien de su mismo sexo. Entonces, seguimos visibilizando esto. Hoy son 66 países y además es una manifestación de solidaridad con las personas de aquellos países, muchos de las cuales ven los videos y las fotos de estas movidas que hacemos todos los años. Ya vamos por la número 18. La próxima va a ser justamente la semana que viene, en la Semana del Orgullo, el viernes 30, en la Milonga Muchaches, y es una performance de bailarines y cantores que se llama Del odio a la libertad, un tango. Y entra dentro de esta movida también por esa semana. Ahí estamos viendo unas imágenes de alguno de los flash mob Sí. que Exactamente. vos lo vas a poder identificar mejor el lugar. Ese es en la Plaza Dorrego. creo. Ese es en Plaza de Orrego. Sí. ¿Y Pero- también Sí. se realiza con el folclore? No, No. no. No, solamente estas demostraciones son con el tango. También el folclore, otro espacio donde también, ¿no? No solo se da machismo, sino que también con el tema de la Sí. homofobia también es complicado, ¿no? Sí, en realidad yo aproveché para iniciar estas campañas con el tango queer, Ujú. porque hace unos 15 años empecé a dar clases de tango queer en varios espacios y organizo milongas, y entonces tenía conexión con mucha gente que se sensibilizaba por el tema. También doy clases de folclore y hacemos algunas cosas con el folclore, pero es muy poca la gente que hay en el folclore que por ahora se sensibilice para Claro. sumarse a este tipo de eventos. Bueno, En el tango queer es un poco más. bueno, Es fue más hace muy receptivo. poco el beso que se dieron en Cosquín, 2 bailarines, Sí. y fue un revuelo, ¿viste? Como si Sí, fuera... impresionante. Es rarísimo esto que vos mencionás, es importantísimo, ¿no? Que hay espacios muy masculinizados en donde pareciera que te vas de la realidad. Es como que entras a un lugar que solamente es para hombres. La otra vez, bueno, entrevistamos a un compañero jugador de rugby, Ruda Macho, se llama también, rugby inclusivo. Y también mencionaba esto, ¿no? De la lucha que es empezar algo nuevo en un lugar tan masculinizado. Bueno, estamos en un programa sindical, los sindicatos, históricamente, espacios muy masculinizados, donde la lucha se redobla muchas veces, ¿no? Y a vos en tu caso, ¿cómo fue llegar al tango, no? Porque también habrá sido al principio muy difícil, ¿no? El tango queer se inició, o diverso, se inició en Buenos Aires en el año 1997. Simplemente se juntó un grupo de varones en ese momento, después se sumaron mujeres, con un profesor porque querían bailar tango entre parejas de varones, cosa que no estaba permitido en ningún lugar de este país. Eso fue lo único, no pretendían cambiar nada, no pretendían... con el correr del tiempo fueron cambiando cosas casi sin querer. Por ejemplo, empezaron a cambiar el lenguaje. Porque hasta ese momento en estos lugares se decía vos hacés de hombre, por ejemplo, vos hacés de mujer, entonces buscaron nuevas maneras de nombrarse, de nombrar las figuras, de nombrar las relaciones. Después surgieron grupos de mujeres con otra profesora en otros lugares y después surgió la primera milonga queer que hubo en el país. Y esos tiempos fueron difíciles. Yo empecé 3 años después, en el 2000 creo que empecé a aprender a bailar tango. Y yo empecé a aprender en estos espacios, en donde ahora soy maestro, y después de 2 años, por ejemplo, de aprender en esos espacios, fui a conocer una milonga afuera, una milonga tradicional, porque nunca habíamos ido a una milonga. Y con el grupo de compañeros que fuimos salimos horrorizados. Y porque nosotros empezamos a aprender en un espacio pequeño donde la libertad era total, donde no había discriminación, donde la mujer y el varón tenían las mismas posibilidades de hacer cualquier cosa, donde el trato era igualitario, donde el lenguaje era no sexista, y llegamos a un lugar donde la mujer estaba relegada a un rincón y tenía que esperar ahí a que el tipo se le ocurra sacarla a bailar en algún momento,
donde tenía que obedecer casi todo, y el lenguaje que sonaba desde los parlantes era terriblemente sexista y discriminatorio. Claro, no solo en el baile, sino en por lo supuesto. periférico. Sí, la al ideología baile. que dominaba el lugar, el machismo era tremendo. Entonces, al venir de una situación de un par de años de total libertad en el tango y llegar a esto, no había milongas queer donde ir en ese momento. Fue un choque tremendo. Y hoy por hoy la milonga queer está un poquito más socializada, es más conocida. Sí, hoy en la ciudad hay unos 20 espacios de milonga y clases de tango queer. 20, pero también hay quizá poco más de 30 milongas que no son queer, pero que son abiertas, libres, y donde uno puede ir y bailar, cambiar roles, que la mujer conduzca al hombre. Sin embargo, aún estas, el lenguaje parece que el lenguaje es lo más difícil de atravesar y lo más difícil de cambiar. Aún es más difícil que los modos y las relaciones en la danza. ¿Y cómo se designan los pasos que tradicionalmente se dicen paso de hombre, paso de mujer? Ahora se habla de roles, Okay. desde hace muchos años ya, y se habla del rol de quien conduce y de quien es conducido. Por ejemplo, en estos espacios se enseña de entrada desde la primera clase a ambos roles a todas las personas. No hay ni siquiera una pregunta qué quieren hacer o qué quieren aprender. Se da por sentado que van a aprender, todas las personas que llegan van a aprender ambos roles, cosa que se da por sentado en otro lado, que la mujer ya se sabe qué va a hacer y el hombre ya sabe qué va a hacer. Yo pensaba antes que esto era muy difícil. Siempre me pregunté, porque trabajo con personas mayores desde hace muchos años, ¿no?, en tango. Y siempre me preguntaba, ¿cómo es posible cambiar o lograr que las personas que ya son mayores puedan modificar su cabeza para intentar aprender otro rol, o cambiar la manera de tratarse en las reuniones? Y pasaron muchos años, lo intenté muchísimo, ¿no?, pero pasaron muchos años hasta que me di cuenta. Por primera vez este año llegué a un lugar donde había gente de entre 70 y 90 y nadie había bailado tango nunca. Okay. Entonces decidí hacer una experiencia que no pude antes, porque en todos los lugares la gente ya bailaba, ya tenía metido el chip y todo. Y entonces di la clase esa en el Centro de Salud Mental número 2 de la ciudad, tal cual como la damos en Muchaches, por ejemplo. Y ninguna persona, eran unas 40 personas, preguntó, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué maravilla! O ¿por qué camino hacia adelante? ¿O por qué camino hacia atrás? En ningún momento hablé ni siquiera de roles, ¿no?, sino de caminar o hacia adelante o hacia atrás y de cambiar permanentemente. Entonces me di cuenta que el problema es cuando ya te metieron... La jerarquía, ¿no?, que es previa. Difícil. Claro, sí. que es previa, que Ahí está en el lenguaje. Sí, es re difícil. Sí. Bueno, recién lo hablábamos, ¿no?, con referente de Walker a la cultura como espacio de lucha, ¿no?, de construcción de lenguaje, de comportamiento social, ¿no? Estamos hablando del tango, pero hay un montón de géneros culturales que no estamos abordando, ¿no? Sí, La absolutamente. escritura, no sé, Sí, las sí. escritoras históricas que habrán quedado solapadas en la historia por ser mujeres, ¿no? Sí, absolutamente. En todos los ámbitos culturales. Y en todos los ámbitos culturales y desde todas las manifestaciones se puede luchar. Yo digo granitos de arena para cambiar cosas y esto, ¿no? Las campañas solidarias que organizamos con el tango queer, aparte de los tangos contra la homofobia en el mundo, son un tango por la identidad, que son unas performances que hacemos para mantener dentro del ambiente del tango viva la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo que buscan a sus nietes, y después bailamos también un tango contra la transfobia y todos los años un tango contra el maltrato y abandono de las personas mayores. Se genera como una situación transversal entre la comunidad LGTBIQ+, y la comunidad en general, donde hay integraciones. Y la otra campaña también son clases y exhibiciones, que ya vamos haciendo más de 300, para difundir las potencialidades de las personas con diversidad funcional, tengan discapacidades visibles o no visibles. Sí, bueno, un poco ahí también mostramos esas campañas, estuvimos hurgando en tu repertorio y bueno, ahí para compartir, este es en el Festival de Boedo, creo que es 2019 si no me equivoco.
¿Lo puede recordás? ser. Un tango contra el maltrato y Un abandono a las trato con personas mayores. las personas Sí, mayores, 2019. exactamente. Sí. También alguno de estos espacios. ¿Y cómo surge esto de, digamos, vos te metés en el tango, iniciás en el tango queer y a partir de ahí empezás a abordar lo que sería el trabajo con personas adultas mayores? No. ¿O fue algo que... Yo, cuando empiezo a dar clases, que Sigla fue el primer lugar donde yo empecé, y en realidad iba a ser algo muy circunstancial, yo me había quedado sin trabajo en la empresa donde estaba, entonces me ofrecieron ocupar este espacio de clases de tango provisoriamente y los domingos, entonces no iba a afectar mi trabajo si pudiese conseguir. Pero al mes ya tenía para enseñar todos los días, entonces no busqué nunca más otro trabajo. Y al poquito tiempo, en los años 90, no sé si escucharon hablar de Carlos Jáuregui. Sí, claro. Y en los años 90, en varias de las charlas que Jáuregui daba en Sigla y en la calle Paraná, siempre conversábamos, bueno, en ese momento acá no teníamos ningún derecho y recién se estaban logrando algunos cambios, ¿no? Y recibíamos apoyo en manifestaciones de gente de la comunidad LGBTQ+, en París, en Nueva York, en San Francisco. Y entonces Carlos siempre decía, acá deberíamos hacer algo cuando ya tengamos lo que necesitamos para vivir mejor por la gente que va a seguir estando mal en otros países, ya que nos están ayudando en este momento. Era el año 92. Nos están ayudando en este momento desde otros lugares, nosotros acá deberíamos hacer lo mismo. Recordando eso, cuando empecé con las clases de tango, yo dije, ¿y qué podríamos hacer con el tango por esa gente de otros espacios? Y ahí se me ocurrió y propuse lo de los tangos contra la homofobia. El primer año no pudimos hacerlo porque solo 7 personas se animaban a ir a bailar a Plaza de Mayo sin permiso, con carteles y todo lo demás. Pero el segundo año ya fueron 50 personas y pudimos empezar a hacerlo. Claro, además fue paulatino. Recuerdo también las marchas del orgullo, en las cuales muchos tenían que salir con máscara. Sí, yo a la primera fui con máscara. Claro, la segunda ya no. Y en la primera ni nos sacábamos fotos ni nada, salvo los que estaban adelante y esto. Exacto. Es que era un temor muy grande a perder el trabajo y no éramos... La primera marcha, algunos la adornan con más gente, pero la realidad, hablábamos los otros días con Rafael, los habíamos contado, no llegábamos a 60 personas en esa primera marcha. Con el tema de las personas mayores, a mí me ofrecieron entrar a dar clases a personas mayores en la Escuela de Arte de Lecuni, Sí. en el 2013 creo más o menos, y yo no tenía ninguna experiencia. Entonces, primero dije que sí, y una semana antes de comenzar, me arrepentí. Y porque yo dije, ¿qué voy a hacer? No tengo la menor idea cómo manejar a personas mayores, cómo tratar, qué hacer. Y empecé ahí en un taller donde iban unas 130, 140 personas de entre 65 y 95 años. Y había problemas que se repetían. Todas las personas me contaban todo el tiempo de situaciones de violencia que vivían en sus casas, situaciones que no configuraban delito y no se podía hacer mucho, y situaciones de abandono, hijos que no las llamaban casi nunca o no lo que necesitaban y cosas así. Entonces, tomando las campañas del tango contra la homofobia como ejemplo, les dije, ¿por qué no hacemos algo? Porque si no, va a seguir ocurriendo esto, vamos a seguir quejándonos todo el tiempo, y se repetía bastante, ¿no? Y entonces les propuse salir a bailar tangos, con carteles, idear algo para enviar un mensaje a la sociedad. Mostrar, en este sentido. Visibilizar sí, esto, sí. De lo que poco se habla, porque son situaciones casi siempre intrafamiliares. Total. Y viste que todavía en las familias muchos quedan... Entonces fuimos a bailar la primera vez en la estación de Constitución. Fuimos como 100 personas, fue impresionante, y la repercusión también fue impresionante. Entonces el canal Acuamayor transmitió 2 años esto. Recibimos más de 3.000 mensajes de gente que, quizá en síntesis, lo más importante era que decían, wow, vi los carteles, vi los bailes y nunca había pensado, por ejemplo,
que mi madre pudiese necesitar que la llame más o que la vea más y cosas así. Y nos pasa en los hogares, donde también vamos a bailar por este tema. No nos invitan mucho y a donde nos invitan no nos invitan más, pero salvo ¿Por qué? pero salvo al Hogar Balcarce de acá de San Telmo, no sé si conocen, es uno de 10 pisos enorme del PAMI, donde nos han invitado 2 veces el año pasado y ahora de nuevo. Muy bien. Sí, muy bien, pero de los que conocimos, de los grandes hogares, creo que es uno de los que mejor tratan a las personas. Claro, tiene que ver con eso más Sí. bien, ¿no? Porque hay entonces algo ellos que... no tenían ningún problema, ni los empleados, ni la directora, ni nadie, que salgamos a desplegar carteles contra el maltrato en ese lugar. Totalmente. Una gran historia como activista, y esto de, te imagino siempre en esta situación de, che, hagamos algo, como que siempre estás en movimiento también, ¿no? Y el espacio pareciera como que siempre Sí. vas creando cosas nuevas para seguir expandiendo, ¿no? Sí, así es. Hay algo ahí como... Demasiado. Sí. Bueno, así que también entiendo que están abiertos a invitaciones, ¿no? Si algún espacio quiere invitarlos también a bailar. Sí, por supuesto. Primero, en cuanto a los bailes, en realidad yo, por ejemplo, los bailes que hago tienen que ver únicamente con bailar con personas con discapacidades para difundir esto. Y los otros tipos de bailes que tienen que ver con las campañas y los mensajes contra las injusticias, estamos dispuestos a ir a hacerlos. Mirá. En cualquier lugar, sí. Bueno, buen dato. Sí. Buen dato, Buenísimo, Nati. buenísimo. Bien, bien. Un lujazo tenerte, escucharte. Y Nati es una de Tenerte escuchar. nuestras Yo donde pueda lo participantes en- sigo. ¿Cómo baila? Nati dice que baila muy bien, ¿es verdad? Sí, baila Nah, no hermoso. mientas. ¿De quién? Sí, Que creo igual, que tendríamos que ver No, una no, demostración. no. que- igual es muy subjetivo eso, ¿no? Claro. Sí, claro, ¿qué es bailar Sí, bien? ¿Qué es? sí, quizá. Sí, sí. Hay gente que dice que lo más importante es conectarte bien con tu pareja. Cómo uno se Entonces, siente, ¿no? Más y que sí, porque es el la disfrute valoración. y lo que fuera del momento de gimnasia que haces levantando patas y todo eso para Sí. todos No, pero lados. está muy bien. Es también supongo, una de las premisas. También es pasar un buen momento, porque muchas Sí. veces las clases de tango a veces parecen competiciones, a ver quién baila Sí. bien, el que baila mal está mal visto, y es un momento en realidad de disfrute, Sí. Total. de goce. Y agrego que hoy en día en muchos espacios de tango de Buenos Aires, no sé si ustedes saben, pero en la ciudad hay más de 250 milongas. Hay milongas a la mañana, al mediodía, a la siesta, a la tarde, a la noche, a la trasnoche, a la madrugada. El milonguere After. sale mucho. Entonces, son los espacios, la mayor cantidad de espacios de cualquier danza que hay en esta ciudad. Hoy hay muchos espacios donde echan a las parejas del mismo sexo por bailar juntas todavía en las pistas. Algunos hasta llegan a tener carteles donde te dicen que está prohibido porque quieren conservar la La tradición. tradición. Y pero sí, qué más sí, tradicional pese- que bailen dos hombres, que era lo que se bailaba al Y principio. ese el principio es lo que tradicionalmente ocurría, sí. Tal cual. Un compañero dijo que en realidad lo que ellos no quieren decir es que son ortodoxos, no tradicionalistas. Claro. Porque la tradición Totalmente. es lo que empezó de otra manera, ¿no? Sí, Y además, el lenguaje y la manera de tratar a la gente, por ejemplo, siguen todavía con que la mujer debe obedecer al hombre, o siguen hablando solamente de hombres y mujeres. Y la Total. otra vez, hace poquito, a una milonga muy de moda, fueron una pareja de un matrimonio de lesbianas y estaban en plena clase y el profesor hablaba solamente que el hombre haga esto, que la mujer lo otro. Entonces una de ellas se cansó y le dijo, ¿y nosotras qué hacemos? Que somos dos mujeres. Sí, Uy, todo eso en o un sea, contexto que tenemos una ley de matrimonio igualitario, una ley de exacto. identidad de género. Sí, van a ¿no? contrapelo de la como realidad, Van pareciera. en otro sentido, pero con una fuerte, con una marcada violencia hacia las Cierto. personas que justamente sí, no son ese hombre y esa situaciones de mujer, violencia, sí. ¿no? De esa supuesta tradición conservadora. Sí. Digo, Y sabes que las situaciones de violencia son permanentes hacia las mujeres mayores en casi todas las milongas tradicionales, solamente que las mujeres mayores se las bancan,
porque están acostumbradas, porque no tienen a dónde recurrir ni qué decir sobre esto. Por lo menos las personas que integran la comunidad LGTBIQ+, o las milongas queer, tienen un descargo, tienen el movimiento feminista de tango para hacer denuncias, tienen otros lugares para decirlo, pero las mujeres mayores, yo tengo varias alumnas mayores y me cuentan de lo que padecen. Yo cada tanto publico, últimamente recibo más insultos que apoyo, Sí, cada eso. tanto publico los malos tratos que reciben en las clases y en las milongas, en algunas con la indiferencia de los organizadores, y en otras simplemente porque los tipos grandes están acostumbrados a tratarlas de una manera y siguen aprovechando la situación de que siempre hay muchas más mujeres que hombres. Claro. Entonces, Exacto. esa dependencia hace que se sometan a lo que ellos quieren, porque si no, no las sacan a bailar más. Bueno, pero podemos dar el mensaje que existe otro tango, que existe un tango libre, que Existe existe un otro tango que tiene libre, otras sin malos propuestas, tratos, sin existen lugares seguros, sin violencia, sin discriminación, igualitarios, y donde son bienvenidas todas las personas. Y deberás ver, ¿no? Las Bueno. experiencias de quienes llegan de otros formatos tradicionales al tango queer, tango libre. Sí, son muchas las personas. Desde que hay muchas milongas que se abrieron, que fue un resultado, para mí, un resultado directo de las experiencias que tuvieron en los espacios de tango queer. Desde entonces viene menos gente de las milongas tradicionales al tango queer, desde que hay esos otros espacios. Pero cada persona que viene vive momentos de libertad muy, muy enriquecedores. Bien, Sí, bien. sí, y para ¿Querés todas pa- las edades, Sí, que eso sí. es muy interesante y muy lindo de encontrar, que cuando vamos a algunas milongas, que son estas milongas que frecuentamos y que son mucho más amenas, ¿no? Como uno se siente cómoda, te encontrás con esto, con la diversidad, ¿no? En todos los sentidos, y eso da gusto, por lo menos para quienes frecuentamos los espacios y que buscamos también espacios donde uno no quiere ser maltratado, violentado Sí. por nadie. Sí, ¿no? o porque hasta las miradas reprobatorias son tremendas. Vos salís a bailar con alguien, por ejemplo, una mujer sale a conducir a un hombre en una milonga muy grande, conocida y tradicional, y desde las mesas, así están todos mirando. Ya te condenan de una manera, pero ¿qué hace esta mujer haciendo esto? ¿Querés pasar la data para que encontremos espacios. los espacios? Sí. Son Redes varios, me sociales. parece, ¿no? Sí, sí, tenemos. Sí, voy a decir solamente Lo que vos quieras. organizamos una milonga que se llama El Despelote Tango en Livario Multiespacio de Palermo los lunes a la noche, y organizamos otra milonga que se llama Muchaches los viernes en Balcarce Espacio Cultural de San Telmo. Por ahora siempre estamos en el lugar gay de Buenos Aires, por ahora estamos ahí. Y damos clases también en SIGLA, la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, los domingos en Parque Chacabuco. Y doy clases también abiertas, diversas, en el bar histórico Los Laureles, que es el bodegón de tango más antiguo del país, los miércoles. Los jueves en la Asamblea. Y los sábados en el lugar gay de Buenos Aires, la clase de tango entre muchachos, que tiene 26 años, el espacio de tango queer más antiguo que hay. ¿Y Hermoso. cuándo descansás? Eso, bueno, los sábados a la noche, generalmente Si me no te quedo con mi invitan a bailar. esposo y De a descanso. ratos surge algún descanso. Bueno, redes sociales, Bueno, ¿dónde un podemos placer. ver? En las redes sociales publico todo lo que se refiere a las campañas solidarias, que quizá es tan importante como las clases o los... en Facebook, Edgardo Fernández Sesma, en Instagram también Edgardo Fernández Sesma o tango.queer.diverso, y en Twitter edferces. Por último, vamos a volver a repetir el lunes entonces y el viernes. El lunes está la muestra fotográfica. El lunes inauguramos la primera muestra de fotografías de los tangos contra la homofobia en el mundo en el Despelote Tango del Livario de Palermo. Y el viernes 30, también dentro del marco de la Semana del Orgullo, hacemos esta performance que se llama Del odio a la libertad, un tango en Muchaches, en la hermosa casa del Balcarce de San Telmo. Excelente, Tal bueno, cual. vamos a tener que ir a ver.
Sí, por supuesto. Serán muy están bienvenidos. invitados, Excelente. por supuesto. Muchas gracias por pasar por UTEC en directo. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿vamos a un cortecito? Vamos ¿Tenemos a un tiempo? cortecito. ¿Sí? Pequeñito, pequeñito. Bueno, Edgardo Fernández Sesma, maestro tango queer y activista. Activista antes que todo, me parece, ¿no? Activista. Artivista. Artivista, Me gustó, me encanta. encanta. Gracias.